Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en la octava Jornada Internacional sobre Arte, Cultura y Política. Hoy es un honor, es el segundo día que presentamos libro. Hoy es un honor porque lo tenemos a Norberto Alfaro, autor de La mayor protesta es el amor, diálogos sobre fan people y el hardcore punk. ¿Cómo andás, Norberto? ¿Cómo andás, Beto? Beto Trash. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, todo muy bien. Bien, todo tranqui. Bueno, primero quiero felicitarte por el libro, quiero contarle al público que ya el libro lo leí, yo estuve en una de las presentaciones de las tantas, porque realmente tuvo muchísimas, lo sigo a Norberto en las redes, muchísimas presentaciones, esta es solamente una más. Eh, Decime una cosa, la primera pregunta es la obvia y la servida, ¿cómo nace, cuál es el origen de este proyecto? Me enteré que al principio iba a ser un proyecto audiovisual, así que contalo vos, Mm. ¿cómo se origina este libro? Bueno, en realidad, antes de que yo ya empezara con el trabajo en sí, con las entrevistas, la idea la tenía en la cabeza unos años antes. Yo arranqué con las entrevistas en el 2016, pero unos años antes yo tenía en la cabeza la idea de hacer algo desde lo periodístico con aquella experiencia que fue haber sido público de Fan People en los 90 y con una idea que también fue como tomando forma eh, cuando yo fui, digamos, también encontrándome con gente que fue público y con la que fuimos compartiendo como ideas y conceptos de lo que había sido, ¿no? El paso de Fan People en el circuito underground, en la cultura rock, eh, y que tenía que ver mucho que ver con cosas que tenían que ver con el escenario hacia afuera, ¿no? Y no era solamente como quedarnos en las canciones, en sus discos, sino lo que la banda había generado más allá de lo musical. Y, y bueno, cuando empezó a haber una reconstrucción histórica del punk y del hardcore, ya sea a través de libros y audiovisuales, me pareció que era el momento como para quizás empezar a pisar el acelerador, darle más idea, o más forma, mejor dicho, a esa idea. Y bueno, es por eso que ahí empecé en el 2016 con las primeras entrevistas. Pero bueno, un poco la idea primaria fue esa. Después con el tiempo, obviamente que como que se fueron sumando motivaciones o motivos, ¿no? Para publicar el libro. Pero bueno, tenía que ver con eso, con esa experiencia que fue haber sido parte, digamos, de algo en los 90 en este caso como público, y de haber recibido muchísima información contracultural, ¿no? En sus shows. Eh, era como buscar ese dato, ¿no? Buscar, o por lo menos mostrar esos datos que circulaban alrededor de la banda. Te hago una pregunta que capaz tiene que ver con el público de estas jornadas, que si bien va a estar en YouTube y puede estar abierta al público, en general el público académico le interesa la parte de la investigación. La pregunta es cómo accedes a esos entrevistados, o sea, cómo los seleccionás, por qué elegiste a esos entrevistados y a entrevistadas y no a otros y otras. Bueno, primero sí me pareció importante que estén las personas que fueron muy allegadas al grupo. Fan People era una banda que se manejó de manera autogestiva, independiente, a la hora de montar sus shows, por ejemplo, y la verdad que no eran ellos los cuatro integrantes de la formación original haciendo todo, ¿no? Alrededor había otras personas que los ayudaban, como eh, Emi Ron, que fue uno de los managers, pero que era fotógrafo primero, era activista de ADN también, de Acción Directa No Violenta. Estaba Gerardo Decadencia también, que fue como él se llamaba el anti-manager, porque como que o sea, nunca encajaba con la figura del manager de una banda convencional, ¿no? Pero estaba ahí dándoles una mano. En algún momento también estuvo Patricia Pietrafesa, con ellos dándole una mano en la prensa. Entonces esas personas me parecían que sí tenían que estar porque eran un núcleo muy directo, ¿no? Del grupo de laburo. Y después algo que yo también quise mostrar fue que la banda obviamente dejó un legado a la hora de encarar proyectos colectivos, no solamente tener una banda, sino eh, armar un sello, una cooperativa, un centro cultural. Entonces también
me fijé en aquellas personas que habían sido parte del público y que hoy tienen sus bandas, tienen sus editoriales. Eh, Así que primero empecé como, digamos, por lo micro, ¿no? De la banda y después se fue expandiendo, ¿no? A lo macro. Y obviamente gente que estuvo vinculada con ellos, que fueron contemporáneos, que compartieron escenarios, que compartieron jornadas de activismo también, porque de eso también habla el libro. Así que un poco ahí se fue armando, digamos, eh, el cronograma, digamos, de entrevistados. Tenía otras personas también que quizás tienen que ver más con el mainstream, porque Fan People en algún momento también tiene ese reconocimiento por parte de músicos del mainstream. Pero bueno, me parece que la idea cerró más con las personas que están en el libro, ¿no? Quizás faltan una o dos personas, que no son muchas, pero esas personas que no están, por ejemplo, a mí me aportaron desde el off, ¿viste? Así que no están en el libro, pero sí aportaron y bueno, está, esos datos están. Te hago una pregunta, pero para el público que no entiende el género musical o no lo conoce. ¿Qué sería el hardcore punk? Vos encima lo escribís castellanizado con una J. Entonces, en pocas palabras y para el público, digamos que no es del palo, ¿qué sería el hardcore punk? Bueno, el hardcore punk en realidad es como la mezcla, ¿no? Del punk eh, que todos conocimos a través de bandas históricas como Ramones, Los Pistols o The Clash. Y el hardcore es como el punk acelerado, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos citar a los Dead Kennedys como una de las bandas que hace el pasaje del punk al hardcore por el solo hecho de acelerar la música a través de la batería y obviamente la guitarra y el bajo se tienen que acelerar, ¿no? Para llevar ese ritmo. Eh, y en el caso de que vos decís lo de la J, es porque en un momento hardcore se escribe con H-A-R-D. eh, Obviamente que también ese término nace en la escena de Washington DC, de un lado, por ejemplo, y después tenés la escena del New York Hardcore. Eh, y Fan People empieza a escribir su estilo, o sea, siempre en los 90 siempre se ponía, no sé, la banda se llamaba, no sé, Persiana, bueno, abajo pan rock, ¿no? Ventana, hardcore. Es como para que siempre tenías que catalogar, ¿no? Para que la gente más o menos tenga una referencia. Eh, a Fan People nunca le gustó como encasillarse en ninguna escena, ningún movimiento. Entonces, como no le gustaban ciertas cuestiones que tenían que ver más con el público en realidad del hardcore local que con las bandas, se rotuló como hardcore con J. Había otra banda también que lo hizo, que se llamaba Libremente, pero no tuvo la popularidad que tuvo Fan People dentro del underground. Eh, Así que bueno, como para diferenciarse también de eso, cuando vos veías un flyer, por ahí leías Fan People y abajo decía hardcore o hardcore gay antifascista, hardcore punk, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y bueno, lo del estilo sí tiene que ver un poco eso, ¿no? Como para mí el hardcore es como el punk acelerado, obviamente con una carga ideológica mucho más combativa, si bien el punk es una reacción, ¿no? Antisistema, bueno, el hardcore tiene como algo como más violento a veces, ¿viste? Pero bueno, por ahí pasa un poco las características. Ahí te quiero preguntar, bueno, aparece en las entrevistas del libro y sobre la escena en particular, vos hablaste, tiene una fuerte carga política. Lenguaje inclusivo, veganismo, aborto, o sea, temas que ahora mucha gente está descubriendo, esto ya en el siglo pasado estaba re vigente en esta escena. ¿Vos crees que se le debe al hardcore punk un montón de cosas que hoy están políticamente, digamos, son parte del sistema o por lo menos intenta hacerlo? Sí, son parte de la agenda del Estado, nada más y nada menos. Sí, por supuesto. Por supuesto que eh, yo recuerdo una entrevista que le habían hecho a Piltrafa hablando sobre cuestiones que él tocaba en sus letras, ¿no? Y me acuerdo que después de haber leído, escuchado esa entrevista,
lo primero que se me vino a la cabeza fue, la verdad que realmente el punk fue vanguardia, porque, porque muchas de las cuestiones que se escribieron en letras de bandas después, con los años y con las décadas, tomaron otro protagonismo, tuvieron un alcance mucho mayor y bueno, y con esto lo vinculo directamente con lo que nombrás sobre estas temáticas que Fan People traía, ¿no? Es increíble realmente que después de muchos años, muchas de esas cuestiones que nosotros descubrimos, por ejemplo, en canciones o en fanzines o en publicaciones independientes, en un recital de rock, ¿no? Esto vale remarcarlo, en un recital de rock, hoy sean parte de la agenda de Estado. Así que sí, por supuesto que en los últimos años, con todas las reivindicaciones que tuvimos y los derechos alcanzados, eh, esto también como que terminó de motivar aún más, ¿no? El trabajo, porque te vuelvo a repetir, todas estas temáticas que hoy se tratan de manera masiva, nosotros las descubrimos en fanzines. Y la verdad que para mí eso tiene un valor impresionante, porque, porque en los 90 la educación tampoco era la misma que la de ahora. eh, y fueron esos documentos, esos fanzines, fueron formación. Yo lo siento como una formación. Yo no la descubrí, yo todos esos temas no los descubrí en una revista de rock, no sé. Yo leía la Madhouse, por ejemplo. La Madhouse era exclusivamente para difusión de bandas, ¿no? Que de hecho Fan People apareció muchas veces. Pero bueno, toda esa información yo la descubrí en fanzines y gracias a la contracultura y a la cultura del punk. Por eso siempre digo que le debo un montón al punk y esto también es un poco una suerte de evolución, ¿no? Ok, si vivimos todo eso y si hay tanta historia, ok, esta parte merece estar, ¿no? Volvemos a un comentario que hiciste hace un ratito, hablaste de Fan People no se quería encasillar en una escena, ¿sí? Vos sabés que en la academia a veces somos un poquito obsesivos, de decir, bueno, tenemos que, esto es una escena, esto no, esto es un género Sí. musical, esto no, tenemos como que definir todo. Y en las últimas décadas se define escena musical, o por lo menos se acordó eso, como un conjunto de circuitos donde hay músicos con una determinada característica, público que consume eso, periodistas que hablan sobre el tema, o sea, y ahí se conforma una escena X determinada y hay como muchos referentes. Yo al leer el libro tuyo, yo identifico que sí, había una escena de gente que se Mm, conocía, que encima recién cuando presentaste a los entrevistados, hiciste un panorama de cómo desde el periodismo o la comunicación, no el periodismo, de la comunicación, la producción, o sea, había una escena. Eh, mm. ¿Cómo cómo caracterizarías esa escena de los 90 y cómo relacionás eso con tu comentario que Fan People no quería encasillarse en una sola escena? Bueno, había diversidad en los 90, me parece a mí, en cuanto a propuestas artísticas dentro del rock, que por eso hasta me parece muy rica la escena de los 90. También, viste, cuando los gobiernos aprietan el bolsillo, el zapato y hay crisis y hay hambre eh, y hay opresión, el arte se revela ante eso creo que pasó históricamente y me parece que algo de eso hay también en los 90, ¿no? Por un lado teníamos el rock que fue encasillado como rock alternativo, donde había propuestas muy interesantes, muy originales. Los Brujos me parece una banda que quizás no tiene obviamente una descarga tan directa como lo tuvo Fan People en cuanto a lo político y social, pero Los Brujos arriba del escenario era una descarga impresionante y con esas propuestas teatrales, ¿no? Arriba del escenario que tenía mucho más que ver quizás con el paracultural que ya había terminado en principio de los 90 que quizás con una movida sónica, no sé, ¿no? Eh,
por el otro lado estaba esto del Buenos Aires Hardcore, que cuando Fan People empieza a explotar, el Buenos Aires Hardcore comienza a decaer. Ya no era ese movimiento donde iban 1000 personas a ver, no sé, 6 bandas, ¿no? No, ya empieza a decaer todo eso. Eh, por eso Fan People no está ni en un lugar ni en el otro, ¿no? O sea, no era rock alternativo, si bien participó de un festival de rock alternativo en Obras. No era eso, tampoco era una banda netamente hardcore como las que se conocían de Buenos Aires, y por eso hace su propio camino. Eh, por supuesto que hay elementos, ¿no?, de lo que circulaba también en esa época, me parece. Eh, Fan People toma elementos del punk, toma elementos del hardcore, a veces sonaba muy hacia el sonido que venía de afuera. Hay que recordar que en ese momento también MTV explota un poco acá, y empieza a mostrar bandas como Green Day, Offspring. eh, bueno, habíamos tenido lo que fue el boom de Nirvana, o sea, musicalmente. De hecho, para mí, el primer disco de Anestesia tiene un sonido muy grunge. eh, ¿Viste? Y bueno, no creo que por nada el grupo sonaba así de esa manera. Me cuesta encasillarlo realmente, porque han creado su propio camino. Eh, pero bueno, me parece que habría que como inventar un nuevo, no sé si de estilo, pero sí, hay que acomodarlos ahí en un stand diferente, ¿viste? Ah, yo, Porque además hasta hay pop dentro de la música de Fan People. Si vos escuchás Masticar de Cum Cum, es una canción que, lo dijo Álvaro Villar en el libro, tranquilamente puede haber sido una canción de Virus, ¿no? te pregunto particularmente, obviamente, en la definición de género musical que más se maneja actualmente en la academia es esa que dice que un género musical es aquel que el público reconoce como género musical, punto. Rock Mm, nacional es, no sé, El Negro Rada, Fito Páez, Papo, o sea, todo eso, sí, toda esa mezcla y Sandra Mianovic, todo entra adentro del claro, rock nacional. Pero te preguntaba porque sabés que yo estoy investigando otro tema, que es el rap, sí, y estoy clasificando todos los flyers o afiches o volantes digamos, de los festivales de los 90 y la cantidad de bandas hardcore, hardcore punk y de rap. mm, De hecho, acá le haces le haces una entrevista en uno de los capítulos a Alika, en la página sí, 125, y automáticamente aparecen dos de los flyers que yo tengo guardado, pero por rap, no por hardcore. ¿Sí? Está 9 claro, sí. milímetros, están los Tintoreros, bueno, y Actitud María Marta. ¿Cómo es esa mezcla entre varias escenas? Porque había una escena también rap o hip hop, como que querramos llamarla. ¿Cómo es esa mezcla de escenas donde pueden convivir tranquilamente? Sí, bueno, eso también estuvo bueno, que ante tanta diversidad se podía convivir, ¿no? Y me parece que también, parece que ese es el inicio un poco, ¿no? De empezar a terminar con el tema de las tribus. Todavía había algo de eso en los 90 y las diferencias entre los punk, los heavies, ¿no? Pero bueno, me parece que, por ejemplo, lo que se consideró como rock alternativo, nuevo rock argentino, permitió que eso suceda. Porque, como te decía recién, había propuestas diferentes. O sea, Los Brujos eran una cosa y Juana la Loca era otra cosa. No sé, era algo más vinculado a Inglaterra. No sé, ¿no? Digo, al rock británico de Juana la Loca. Eh, bueno, los Babasónicos. ¿En qué lugar ubicás a Babasónicos? O sea, ¿no? Un crisol de música los muchachos y se siguen perpetuando, me parece, porque se renuevan constantemente y nunca dejan de actualizarse, ¿no? Es increíble, los Babasónicos para mí es increíble. A los babasónicos los tengo tocando con Cumbiatronic, creo que no me acuerdo en qué año, una locura. Sí, 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 sí. Bueno, esto, ¿no? Me parece que también hubo como una generación de artistas, en este caso vinculados con la música, que
que se mostraron abiertos a esto, a compartir diferentes estilos. Bueno, el hardcore y el rap está vinculado porque obviamente hay bandas de hardcore que utilizan el rap, ¿no? El ritmo y la poesía para sus canciones. Entonces, me parece que esa vinculación siempre estuvo. El hip hop, ni hablar con el hardcore. Eh, o sea, sí, recuerdo esa fusión la recuerdo mucho. Sí, en contra Eh, del hombre graba su primer simple en un compilado de hardcore, no en uno de hip hop. Después se claro, sí, relaciona, que de hecho sí. DJ Black termina siendo DJ de las Actitud María Marta después. O sea, son, Ujú, ¿cómo se llama? Relaciones que se van entretejiendo a lo largo de toda la década del 90. sí. Y lo que sí me parece importante, o quizás parece a mí, ¿no? Que es interesante, hablando de conexiones entre diferentes estilos, es que lo que sí las unifica es la forma de trabajar, la independencia. O sea, hubo una generación que no esperó que le llegara un contrato, que no esperó una mano de una discográfica, sino que simplemente fue y lo realizó con las herramientas que tenían. Y así se encontraban esos demos, ¿no? Que son el inicio de todo grupo. En los 90 hubo mucho de eso y me parece que digamos, la independencia alimentó, por una cuestión ideológica, desde el vamos al punk y al hardcore, y en el caso del hip hop, me parece que por una elección de decir, ok, estos muchachos lo están haciendo de esta forma, nosotros también podemos hacerlo. Y eso se contagió, me parece. Y de hecho, Alika, yo la entrevisto porque eh, ella en una entrevista que le hacen en la cúpula del Néstor Kirchner, del Centro Cultural Néstor Kirchner, en un programa le preguntan por qué se decidió por la autogestión y por qué ella, una vez que es solista, se larga de esa manera a encarar su carrera. Y bueno, ella comenta que había leído una nota sobre Fan People en la revista Inrecuptibles y como que se enteró de cómo ellos se manejaban con los shows, sus giras internacionales, cómo editaban sus discos, y dijo, ah, ok, o sea, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Eh, y Alika había tenido una experiencia con una multinacional desde el Vamos. El primer disco de Actitud María Marta lo grabaron con una multinacional y de hecho los padres de Alika tienen que firmar el contrato porque ella era menor de edad. Eh, entonces me pareció también ahí como muy interesante ese vínculo, ¿no? Eso, o sea, vos imaginate, yo a eso lo leo como un disparador, o sea, Seguro, One sí, People Live sí. funcionó como un disparador, ¿no? Y así como Alika, otras personas también hicieron lo mismo. Norberto, cómo decidís el diseño del libro? O sea, el libro es hermoso en lo estético, ¿no? O sea, obviamente es hermoso en el contenido, yo admiro tu trabajo, me encantó, pero realmente hay una cuestión del diseño. ¿Cómo resolviste la cuestión del diseño del libro? Bueno, ahí me ayudaron varias personas. Con lo que es las correcciones, Constanza Bellier, es una amiga que me ayudó mucho con, no solamente con la corrección, sino también como dándome su punto de vista en cuanto a cómo iban a quedar esas páginas, ¿no? Porque además del texto, sabíamos que teníamos imágenes. Entonces, cómo poder, o de qué mejor manera eh, podían quedar, ¿no? Dentro del libro. Así que Constanza ahí me ayudó un montón. Sebastián Zaire me ayudó en cuanto a pensar el material como un libro. Porque si era por mí, esto iba a ser como un fanzine de 400 páginas. De hecho, porque me gusta la estética del fanzine, no por ningún capricho, ¿no? Eh, pero claro, el libro tiene otro proceso editorial que yo no lo conocía y que te lo enterás cuando vas trabajando con otras personas, ¿no? Así que Sebas Aire me ayudó mucho con eso y de hecho él sumó a Luciana Zalewski en lo que es el diseño interior del libro. El libro tiene como eje o como textos principales las entrevistas, o sea, pregunta-respuesta, pero también tenés flyer, fotos y también tenés unos paratextos que me parecía a mí importante también sumarlos porque justamente aportaban a lo que uno iba leyendo en esa página, ¿no? Y, me pareció también, esos paratextos, viste, la mayoría de las veces son
notas que están en internet, colgadas, algún audio perdido, alguna nota. Y viste, a veces todas esas cosas que están ahí en el inbox, digo yo, a veces se pierden, ¿viste? Y me parece que está bueno rescatarlas y que queden plasmadas por lo menos acá en papel, ¿no? Eh, Para el público que le interesa el tema, ¿dónde se consigue este libro? Porque también es autogestivo, ¿sí? De hecho, acá está bien sí. declarado, edición independiente. ¿Cómo conseguimos el libro La mayor protesta es el amor? Bueno, tenemos una cuenta de Instagram del libro, que es el título del libro, La mayor protesta es el amor. Nosotros estamos enviando por correo a provincia y capital, y para el interior del país lo hace Tienda Inerme. Así que también pueden comunicarse por Instagram ahí a Tienda Inerme. Y bueno, estamos en diferentes eventos también participando, no solamente en las charlas que ya hicimos por varios lados, sino, por ejemplo, ahora el 27 de agosto vamos a estar en un evento que se llama Back to the Fanzine, ahí en la Cultura del Barrio. Bueno, vamos a estar ahí con el puesto vendiendo el libro, así que en nuestras redes ahí se enteran dónde estamos y dónde pueden eh, adquirir el libro. Y también hay lugares físicos, como Capital Federal, Zona Sur, eh, donde se puede conseguir el libro. Y no, déjame decirte, para terminar lo del diseño, que me lo dijeron varios, muchos se quedan con el tema de la tapa, los colores y cómo se terminó, digamos, de cerrar la idea. O sea, sienten que la tapa va con la historia de la banda, ¿no? Y bueno, ahí lo resolvió muy bien Rosalba Cuevas, una ilustradora eh, que, bueno, que también le gusta Fan People, así que como que fue la persona, digamos, correcta, me parece, para, para hacer el diseño. Y de hecho, yo le comenté por dónde iba el laburo, tuvimos una charla y al poco tiempo me mandó un boceto y el boceto estaba como muy avanzado. Así que lo resolvió muy bien. ¿Qué querés que te diga? Que no, muy buen trabajo. Te hago una consulta. ¿Los integrantes de la banda de Fan People leyeron, les llegó el libro, se comunicaron con vos o no sabes si lo leyeron? No, mira, post salida del libro se comunicó Lucas Sequeira, el primer guitarrista, la formación original. Se comunicó y, y bueno, me invitó a sus recitales que está haciendo ahora, porque él está reviviendo de alguna manera eh, los discos de Fan People, La Anestesia, Cum Cum, en unos shows especiales, por, por cumplirse tanta cantidad de años. Y bueno, me escribió por privado a la cuenta de Instagram del libro. Primero me pidió disculpas porque en algún momento yo me acerqué a todos ellos de distintas maneras y bueno, ninguno quiso saber nada con participar, digamos, ¿no? La puerta estuvo abierta para que escriban algo. Nunca quise que sean entrevistados, por ejemplo. No quería que fueran parte de los entrevistados, sino que sumen eh, su opinión o su lectura de aquellos años, pero obviamente con la dirección que yo le di al libro, ¿no? Bien vale aclarar que el libro no es una biografía. Entonces era por ahí. Bueno, en su momento ninguno quiso participar y bueno, hace poco Lucas me escribió, primero me pidió esas disculpas, me dijo que yo había pagado el plato por otros. Se ve que hubo otras personas que quisieron hacer cosas sobre Fan People y no sé en qué habrán quedado. Eh, y bueno, me invitó y fui hace poco, estuve en un recital que hizo él en Quilmes, así que estuve charlando con él, se llevó un libro y bueno, me felicitó y me agradeció también. Así que por ahora Lucas es el único que se comunicó. Norberto, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo proyecto editorial? No, obviamente vos tenés una actividad comunicacional importante. ¿Cuál es el próximo proyecto como escritor? Qué buena pregunta, porque me lo estoy evaluando. Hay una idea ahí dando vueltas, pero que me tengo que reunir con otras personas para ver si se quieren sumar, o qué forma le damos. También vinculado a la contracultura, me parece que la revista Rebelión Rock merece algo. Pero bueno, está muy ahí en veremos. Es como que
Lo del libro, la verdad que es muy reciente para mí todavía. Si bien ya le metimos varios kilómetros, es reciente porque en abril hicimos la primera presentación. Y, y bueno, todavía como que suceden muchas cosas, ¿no? Y quiero como disfrutar de esto que está pasando porque los últimos meses, antes de que salga el libro, la verdad que no lo disfruté. Vos sabrás lo que es terminar un libro, cerrar un libro, todas esas cuestiones. Así que estoy tratando de disfrutar todo eso. Pero sí, hay otro proyecto ahí. Y bueno, vamos a ver si se da, porque la verdad que eh, hay que ver, ¿viste? Las personas que estén involucradas o no, pero me parece que algo con la Rebelión Rock hay que hacer. Perfecto. Recordanos las redes sociales para que la gente que le interese pueda contactarse con vos. ¿Cuáles son? Bueno, en Instagram, la mayor protesta es el amor, ahí nos escriben por si quieren un ejemplar, además ahí se enteran por dónde vamos a estar, las novedades, además también ahí vamos subiendo partes del libro, ¿no? Con material que no está en el libro, por ejemplo, en cuanto a imágenes, ¿no? Hay imágenes que no quedaron en el libro por una cuestión de formato, ¿no? Que se pierde, lo oscuro se pierde en la hoja y no tiene ningún sentido, así que tenemos material todavía ahí medio inédito que no está en el libro. Mi cuenta personal es @betotrash, también se pueden comunicar para seguir difundiendo el libro. Así que esos son los dos canales ahí. Bueno, perfecto, Beto, te agradezco un montón para el público entonces que le interese Fan People en particular y la escena hardcore punk, o en realidad la escena de los 90, las investigadoras y los investigadores, realmente es un libro necesario, así que los invitamos a seguirte y a tener acceso al libro, y también quedan invitados la próxima jornada, desde México está invitado Enrique Jiménez, que nos va a contar un poco de la escena mexicana, pero en este caso de hip hop, no de hardcore. Beto, Ahí va. muchas gracias y bueno, muchos éxitos en el próximo proyecto. No, un gustazo, Martín. Gracias. Gracias por haber estado ahí en la presentación, en la primera ahí, por tener el libro, tener ganas de tener el libro, leerlo y bueno, gracias por el espacio para charlar un poco. Nos estamos viendo entonces.